ZTV retransmitió en directo el pasado viernes el pleno ordinario de noviembre del Ayuntamiento de Zaragoza, con la intención de acercar toda la actualidad municipal a los zaragozanos. En esta sesión plenaria se aprobaron 32 puntos, entre ellos las plantillas de personal funcionario, laboral y eventual del Ayuntamiento de Zaragoza para 2014 y el presupuesto general municipal para el próximo ejercicio, que salió adelante previo debate y votación de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular. El Pleno rechazó por su parte las 4 mociones presentadas por el Partido Popular, entre ellas una dirigida a iniciar la revisión de la red de autobuses urbanos con el objetivo de paralizar el deterioro del servicio. Estas fueron algunas de las intervenciones más importantes sobre estos asuntos. Los datos de la plantilla municipal del año 2014 son un total de 5.779, de los cuales 5.666 son funcionarios, personal laboral 63 y eventual 50. Incorporamos las 890 vacantes que en la actualidad existen desde el año 2009, generadas y producidas por las limitaciones legales presupuestarias, como los planes de ajuste, que no han podido ser cubiertas en la actualidad. Evidentemente, este es el compromiso político que existe con los sindicatos. Firmamos un acuerdo aproximadamente hace un mes, porque el objetivo y la prioridad es el mantenimiento de estas plazas vacantes sin proceder a su amortización. Con relación a la propuesta, en cuanto al año 2013, diremos que es una plantilla absolutamente continuista, que en la misma solo se han efectuado meros ajustes técnicos, que la plantilla ha sido negociada con la representación sindical, aunque manifiesta no estar de acuerdo, como es lógico y normal, porque no incorporamos más plantilla, pero sí que asumen el proceso negociador y que evidentemente el objetivo de esta plantilla para el año 2014 es garantizar el mantenimiento del empleo y, por otra parte, prever esta indefinición que, desgraciadamente, en los próximos días podremos ver con la ley de bases de régimen local, y el cual nos ha generado una serie de incertidumbres entre los trabajadores y, por tanto, estas plazas vacantes nos pueden favorecer a la hora de, cuando ya se aclaren definitivamente las competencias, poder ubicar a nuestros trabajadores y trabajadoras en los distintos espacios del Ayuntamiento de Zaragoza, después de hacer un proceso de reorganización. A pesar de las exigencias del Partido Popular
ley antiayuntamientos, efectivamente se está haciendo un esfuerzo. Ese esfuerzo se plasma hoy y es lo que estamos votando, por incorporar al personal de sociedades y patronatos para que no sean despedidos a pesar de los compañeros de bancada, por garantizar el mantenimiento del empleo, por no amortizar las plazas vacantes y sí que es cierto ese informe que se nos adjuntaba de que las variaciones con respecto a 2013 venían sobre todo por la adaptación de la segunda actividad, lo decía la señora Ranera ahora, de la escala auxiliar de bomberos y amortizar única y exclusivamente las plazas a extinguir. Pero he de decir que es un apoyo con un sí crítico. Es decir, si hasta lo decían hace poco los compañeros de comisiones obreras, mire, hasta octubre del 2013, 38 jubilaciones voluntarias, y es un derecho que tienen todos los trabajadores y trabajadoras, el poder adelantar la edad de jubilación. 211 más lo van a poder hacer, porque es su derecho. Y ahí tenemos un problema. Tenemos un problema porque efectivamente nos podemos encontrar con una plantilla tremendamente mermada. Esa merma, yo creo que tanto los compañeros de Junta como nosotros, como Izquierda Unida, hemos planteado dotaciones económicas para poder cubrirlas. Poder cubrirlas porque es cierto que la mejor garantía de la prestación de determinados servicios, de determinadas iniciativas, directamente a través de los funcionarios y funcionarias. Es por eso por lo que ese sí crítico lleva implícito una serie de condicionantes, como por ejemplo que trabajemos para que seamos capaces de cubrir las bajas de larga duración, porque eso es algo que es imprevisible a lo largo del año, pero sí que si se producen bajas, es decir, jubilaciones anticipadas, porque desconocemos a día de hoy cuántos trabajadores públicos pueden querer dar ese paso adelante y disfrutar de una bien merecida jubilación. Como ya lo tenemos dotado en capítulo 1, que seamos capaces de intentar cubrir esas plazas que liberen, aunque sea temporalmente, sobre todo también las bajas de larga duración. La Junta Aragonesista votará a favor de la plantilla municipal para el 2014, entre otros casos porque recoge obviamente un compromiso que es muy importante para nosotros, que es el mantenimiento del empleo. Bien, es cierto que en la Comisión de Régimen Interior nos abstuvimos porque lógicamente queríamos analizar con detalle la plantilla prevista para el año que viene, y además es cierto lo que ha dicho la señora Ranera, es una plantilla continuista, pero sí con algo más, a la baja porque tenemos 111 trabajadores menos con relación a la plantilla del 2013. Esto es así y no lo es, entiendo, por la propia voluntad del ayuntamiento, sino por la imposición, una vez más, de las dichosas leyes de estabilidad financiera y presupuestaria,
presupuestaria que nos imposibilitan incrementar la plantilla municipal. Es muy ilustrativo que tengamos 890 vacantes, 890 plazas por cubrir, que desde luego en su momento, cuando se diseñó la primera RPT, sí que exigimos que se incluyesen absolutamente todas, porque es la única garantía para que este ayuntamiento, cuando tenga capacidad de invertir, porque esto también es invertir en la mejora de los servicios y en la creación de empleo público, lo pueda hacer. Seguiremos insistiendo en una cosa muy importante, que es desatascar el tapón que tenemos en este momento con la oferta pública de empleo del año 2006-2009. Exigimos que se ponga en marcha. Ya van a salir las primeras oposiciones que estaban previstas, en este caso para los oficiales de mantenimiento, y creo que sería el objetivo de todos el poderlo sacar en un plazo relativamente corto el resto de la oferta pública de empleo que está prevista. Por otro lado, es verdad que manifestamos nuestra abstención porque queríamos analizar en su momento la plantilla y queríamos ver la posibilidad de introducir alguna mejora en el proceso de enmiendas relacionado con el personal de la casa, cosa que se ha hecho. Junta Aragonesista va a introducir una enmienda de la que luego hablaremos por valor de 700.000 euros, que va destinada precisamente a eso, a cubrir las bajas de larga duración y en aquellos servicios que consideramos que son más importantes, que son necesarios cubrir, porque en estos momentos están bajo mínimos en cuanto a recursos humanos. La plantilla que presenta a este pleno el gobierno de Zaragoza va a tener el voto negativo del Partido Popular, como así lo manifestamos en la comisión, fundamentado en que sigue el mismo sistema de continuidad de los años 2012-2013, en las que advertíamos ya los numerosos errores e incluso la legalidad, en cierto modo, de algunas de las cuestiones que ustedes plantean. Ya en esta plantilla ustedes se han decidido a poner en ella, a relacionar 5.779 entre funcionarios, trabajadores eventuales y, por supuesto, laborales. Pero claro, luego en la nómina, que es la que también hay que tener en cuenta, solamente tienen consignación presupuestaria 5.060. Como además los 5.060 no son exclusivamente funcionarios, eso significa que debe de haber aproximadamente 750 puestos en la plantilla que no tienen consignación presupuestaria. Nosotros ya le preguntamos al interventor, le
le preguntamos al señor alcalde en el debate del año pasado, le preguntamos a la señora Ranera y al gobierno de Zaragoza que si nos iban a identificar qué plazas son las que tienen consignación presupuestaria y las que no lo tienen. Y esto no lo saben, no lo pueden hacer, no lo han querido hacer porque hasta la fecha nada sabemos de ello. Por otro lado, tenemos que significar que proponen adaptar la plantilla a las necesidades reales y todo esto se hace sin una relación de puestos de trabajo, tantas veces mencionada en estos debates, que ustedes han dicho unas veces que estaba hecha, otras que no, y otras que ya veríamos. Lo cierto es que está sin hacer a día de hoy. La plantilla, además, dispone de un informe del interventor. El informe del interventor, en lo que se refiere a la plantilla, nada dice, porque el año pasado ni tan siquiera firmó el informe. Este año sí que lo ha firmado, pero claro, tenemos que ir al apartado del capítulo 1 del presupuesto donde el interventor no le queda más remedio que informar que se echa en falta una relación de puestos de trabajo actualizada y que el capítulo 1, pues, en fin, no propicia en el presupuesto municipal de 2014 la utilización de la información contable con toda la amplitud y precisión que resultara necesaria en un futuro inmediato. Es decir, el interventor le sigue a ustedes diciendo que sin una relación de puestos de trabajo es imposible que ustedes confeccionen una plantilla creíble. Uno de los puntos más importantes fue el debate sobre los presupuestos municipales. Bueno, este es el tercer año consecutivo en el que el Ayuntamiento de Zaragoza va a tener presupuesto gracias al acuerdo de los grupos municipales que lo apoyan y que era la Unidad Junta Aragonesista y Grupo Socialista. Eso significa, en un momento como el actual, de crisis económica y de problemas importantes para los ciudadanos, que garantiza la estabilidad política para el año 14, que va a ser un año trascendental para todos los ayuntamientos. Y va a ser un año trascendental porque va a haber que afrontar, y lo vamos a hacer con criterios progresistas, la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, cuyos efectos van a ser políticamente muy negativos para la autonomía municipal y socialmente muy negativos para los ciudadanos. El Gobierno, y en eso creo que coinciden los grupos que lo apoyan, ha elaborado este proyecto de presupuestos por la necesidad y conveniencia de tener aprobada, además, antes de que entre en vigor la nueva ley, el
presupuesto municipal. Una ley que va a cambiar el modelo de organización social local y la forma de gestión de los ayuntamientos, con un importante detrimento de muchas de las competencias actuales que se han desarrollado en los últimos 30 años. Como el anterior, es un presupuesto que está pegado al terreno, es decir, a los ciudadanos. Está pensado desde y para la actuación en una crisis económica y social que estamos viviendo. Y está pensado para que la ciudad funcione, porque el ayuntamiento es el motor de la ciudad y además ayuda y protege a sus vecinos. Los objetivos del presupuesto son claros. Hay una línea de continuidad con presupuestos anteriores. Quiero indicar, digo porque hoy salen en los medios de comunicación como gran noticia, que el presupuesto de la comunidad va a crecer. El presupuesto del ayuntamiento ha crecido los 3 años. Estos 3 años, no digo mucho, pero ha crecido durante los 3 años. Pues es un presupuesto con unas dosis de continuidad que se manifiesta en que no se han incrementado ni los impuestos ni las tasas, no se han incrementado. Hay un compromiso social con mantenimiento del gasto social para atender a esta situación de crisis. Se garantiza o ligeramente incluso el crecimiento del gasto social. Se garantiza la prestación y calidad de los servicios públicos y además de una forma mucho más eficiente. Mantiene el empleo público municipal y consolida la estabilidad presupuestaria a que nos obliga la normativa y la adaptación al plan de ajuste que ya propusimos al Gobierno de España y que nos fue aprobado por el Gobierno de España. Es un presupuesto, en definitiva, realista, prudente y adaptado a la realidad. En un presupuesto no es más que la respuesta política a las necesidades que presenta una sociedad. Son necesarios, por tanto, 2 elementos. 2 elementos clave. Tener la capacidad y la sensibilidad. Y a veces, en algunos casos, como el que nos ocupa, casi hasta la caridad de analizar con detenimiento en qué sociedad estamos, en qué sociedad vivimos y a quién tenemos que plantear las soluciones que colocamos en esos presupuestos. Y hoy día hace mucho frío. Ese frío, ese mismo frío que está calando hasta los huesos las estructuras más elementales de la sociedad zaragozana. Saben ustedes, y no me cansaré de repetirlo, porque me gustaría que esto se transmitiese a todo el mundo, que hemos repetido en el discurso de Izquierda Unida sistemáticamente, que estábamos en una sociedad con un riesgo grave de tener una amplísima población en riesgo de exclusión. Ya no
no existe ese riesgo. Ya hay en exclusión una cantidad tan importante de esta sociedad que pone en solfa los auténticos soportes de la misma sociedad. Y si no somos capaces de responder a ello, y si no somos capaces de responder a ello, seremos culpables y responsables de una desestructuración social que permitirá el darwinismo más acuciante y más salvaje de los últimos 200 años. A ese tema debemos de responder, pero no lo dice Izquierda Unida, lo podría decir cualquiera que analizase los indicadores económicos y sociales que tenemos en la mano. Y seguramente a lo largo del día de hoy y a lo largo de los próximos días, ese informe de Brópolis acabará marcando pauta. Dice muchas cosas. Seamos capaces de leerlas con detenimiento, pero no hará falta. Bastará con pasear, con escuchar y con abrir la mente y el alma a lo que estamos viendo en nuestras calles. Por lo tanto, es forzoso que a esa realidad responda un presupuesto y responda en gasto en acción social y responda además en materiales humanos, que ha sido una de las obsesiones de Izquierda Unida y que han reflejado finalmente en el presupuesto para la buena distribución y la buena manejo de esos fondos sociales que aumentan, pero deben de ser además distribuidos y tratados con eficacia. Un proyecto de presupuestos que este año ha estado condicionado y Xunta Aragonesista ha querido condicionarlo a la resolución de uno de los conflictos laborales más serios que ha tenido esta ciudad en los últimos años y que afecta al Ayuntamiento de Zaragoza, como es el conflicto del transporte urbano. Desde que estalló el conflicto en el mes de agosto, Xunta Aragonesista ha estado exigiendo al equipo de gobierno que se implicara a fondo en su resolución y que terminase con un acuerdo que permitiera la recolocación de todos y cada uno de los despedidos del transporte urbano. Entre otras cosas, porque es una cuestión de respeto de la palabra y respeto también de un acuerdo que suscribió Xunta Aragonesista para mantener al Partido Socialista en el gobierno de la ciudad, que no es otro que el mantenimiento del empleo, tanto directo como indirecto. Nos satisface que en estos momentos estemos en la recta final de este conflicto y que todo parece indicar que va a terminar con la recolocación de los trabajadores despedidos del transporte urbano. El presupuesto que se presenta en este pleno es el tercer presupuesto de esta legislatura. Una legislatura que ha atravesado su Ecuador y se encara a una recta final. Una recta final muy complicada, con cambios legislativos importantes y con dificultades económicas.
económicas. Pero miren, ante este contexto tan complicado, quiero subrayar el compromiso que tiene Junta Aragonesista, no solamente para aprobar y llevar a buen término el proyecto de presupuestos para el 2014, sino también para negociar los presupuestos de 2015 y dar una respuesta importante a la situación que atraviesa la ciudad. Es también el quinto o el sexto presupuesto que se presenta en un entorno de crisis muy dura. Una crisis que en estos momentos está afectando ya a más de 74.000 personas en la ciudad de Zaragoza que no tienen un puesto de trabajo. Unas tasas de desempleo elevadísimas que nunca se han conocido en esta ciudad, por encima del 20%, y un entorno de profundo retroceso en lo que son los derechos sociales y los derechos de ciudadanía como consecuencia de las políticas de recortes que está aplicando tanto el Gobierno de España como el Gobierno de Aragón. Por todas estas razones, presentar un presupuesto que incrementa el gasto público, que mantiene el empleo, que recoge medidas que intentan dinamizar el ya de por sí castigado tejido productivo de la ciudad y que refuerza las políticas sociales, es algo que valoramos positivamente. Pero además de estas razones, hay otro aspecto no menos importante y que quiero subrayar. Y es que estamos seguramente ante el último presupuesto municipal tal cual lo hemos conocido hasta la fecha. Y previo, evidentemente, a la aprobación de la reforma local por parte del Gobierno de España. Una reforma que evidentemente afectará a la autonomía local. Una reforma que removerá los cimientos del municipalismo social y democrático como hemos venido conociendo en los últimos 34 años y que puede, desgraciadamente, dejar en el camino, en muchas ocasiones en manos privadas, un buen número de competencias y de servicios municipales. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón condenó al Ayuntamiento de Zaragoza por vulnerar los derechos fundamentales de los concejales en la tramitación del presupuesto del año 2004. Lo que pasó en esa ocasión es un juego de niños al lado de lo que ustedes han hecho este año. Este año han aprobado el calendario del presupuesto incumpliendo un principio básico en la democracia, y es que la minoría no se puede imponer a la mayoría. 13 concejales no son más que 15. Al más propio estilo de la izquierda que ustedes representan, rompieron su palabra y con artes caudillistas aprobaron el presupuesto imponiéndola a la mayoría del Partido Popular. También hemos sufrido cómo ocultaban informes y cómo pedían informes con instrucciones políticas para legalizar
lo que antes se había dicho que era ilegal. Y por último, hemos tenido que padecer cómo enmiendas transaccionadas por valor de millones de euros se nos daban un minuto antes de que tuviéramos que votarlas. ¿Quién puede defender en su sano juicio que darnos las enmiendas un minuto antes de tener que votarlas en la comisión defiende el derecho a la información y a votar responsablemente de los concejales del Partido Popular? Es que el derecho a la información de los concejales del Partido Popular no forma parte de la legalidad en esta casa. Es que ustedes defienden lo que es legal y lo que no es legal. Miren, al final nos dimos cuenta por qué no querían entregarnos las enmiendas. Nos dimos cuenta de que lo que no querían es que viéramos cómo en sus enmiendas lo mejor que hacen es repartir las subvenciones entre sus amigos. Miren, nosotros no dudamos de que existe una izquierda moderna. Estamos convencidos de que hay una izquierda que defiende los derechos de todos, independientemente de lo que piensen, defiende los derechos de todos. Una izquierda que es democrática. Una izquierda que entiende que los fines deben ser proporcionados a los medios. Esa izquierda existe, pero no la busquen en el Ayuntamiento de Zaragoza. Pero lo más preocupante de este presupuesto es que no solamente no ayudará a solucionar los problemas de los ciudadanos, sino que va a crear más problemas. Ustedes con este presupuesto siguen copiando los anteriores, siguen infradotando las partidas para los servicios públicos básicos y además siguen llenándola de caprichos o de ocurrencias de concejales de la izquierda. La movilidad y el servicio de autobuses públicos ocupó también un lugar destacado en la sesión plenaria. En agosto se acometieron recortes de la red por 3 millones de kilómetros, eliminaron y modificaron líneas sin ninguna justificación, se empeoraron las frecuencias y se provocó el despido de trabajadores y una huelga de 2 meses. La situación actual del autobús es inadmisible, ha perturbado la vida de los 150.000 usuarios que tiene cada día y el servicio lo han ido laminando poco a poco estos años. En 2010 tenía 22 millones de kilómetros, en 2014 tiene 18 millones de kilómetros previstos, 4 millones de kilómetros menos. La consecuencia, lo peor, es que el servicio público de transporte de autobús en la ciudad ha empeorado bastante, a pesar de que tiene un precio mayor.
y alcalde su empecinamiento en centrar todos los esfuerzos en el tranvía le ha forzado a abandonar al autobús. La mitad del presupuesto de transportes para el tranvía, que solo lleva el 15% de los usuarios, y esa apuesta por transformar de manera radical el transporte público de la ciudad ha tenido graves efectos sobre la red de autobuses y ustedes lo saben bien. El Partido Popular les pide que el autobús vuelva a ser el eje estratégico del transporte público en Zaragoza, porque Zaragoza no tendrá un transporte óptimo y de garantías hasta que se convenzan de que el autobús tiene que ser la prioridad del sistema. Transporta al 85% de los usuarios, es el medio mayoritario con mucha diferencia y es el único que da servicio a todos los barrios de la ciudad. El autobús va a seguir siendo el protagonista, por tanto, es muy preocupante el trato que recibe de su parte, señor Belloc. ¿Por qué han condenado al autobús al abandono y al deterioro? Es incomprensible. Y tienen que rectificar. Recibimos quejas a diario. Hemos recorrido los distritos. Hemos escuchado sus peticiones y gracias. Y el lamento es unísono. Lo peor que funciona hoy en Zaragoza es el autobús. Esto es un poco el cuento de la lechera o la carta a los Reyes Magos, lo que ustedes nos han traído aquí. Porque en el debate que acabamos de tener, señor Contín, no he escuchado ninguna enmienda del Partido Popular que dijera cómo se iba a dotar económicamente. Es decir, de qué partida íbamos a detraer para pagar 1.800.000 kilómetros que a lo largo de 10 años, señor Contín, es el máximo que se nos permite aumentar. Como ustedes no han planteado nada de eso, pues cero patatero. Ya no puedo valorar ese primer punto. Porque usted díganos, si no nos dice cómo lo pagamos, díganos dónde los ponemos. Yo tengo curiosidad por conocerla. No sea que jueguen al escondite como el año pasado, ¿no? Y que sea a última hora, deprisa y corriendo, no sé muy bien cómo. Veamos dónde apuesta el Partido Popular llevar esos kilómetros. Porque nosotros sí que hemos estado echando cuentas y nos salen las justas demandas vecinales, porque todos quieren mejorar el servicio. Nos salen casi 2,5 millones de kilómetros entre unas cosas y otras. Y usted habla de 1.800.000. Yo le reto, díganos dónde pondría usted el 1.800.000, teniendo claro que de 500.000 no va a pasar, porque no hay capacidad económica suficiente para poder pagarlos. Pero díganoslo. De todas las demandas vecinales, ¿dónde considera usted que tendrían que estar ese 1.800.000 kilómetros? Hablan ustedes de participación ciudadana en distritos. ¿Sabe qué pasa?
que nosotros hemos hecho jornadas de movilidad en San José, en casco histórico, las hemos hecho. Yo no sé, hable usted con los responsables de la Junta de Distrito donde ustedes están, que entiendo que están en todas y están gobernando en algunas, a ver si han hecho jornadas de movilidad para explicar la evolución, las reformas que ha habido por la implantación de un nuevo servicio de transporte como es el tranvía. Díganos si las han hecho, que tal vez es que no las hayan hecho y por eso venimos a pedir aquí lo que no somos capaces de hacer en nuestra casa. Nos parece que desde que se puso en marcha la reordenación de líneas de autobús no ha habido una situación lo suficientemente normalizada como para poder evaluar dónde hay que incorporar esos kilómetros. Por lo tanto, nos parece que pretender incorporar todos los kilómetros que permite la contrata en este momento nos parece una osadía, o al menos habría que tener un diagnóstico previo de cómo está funcionando la actual reordenación y nos parece que no ha habido una situación lo suficientemente normalizada. El verano, el conflicto abierto, la huelga, creemos que es el momento ahora de diagnosticar esa fotografía de movilidad. Y con respecto al punto número 2, no les voy a negar que Chunta Aragonesista pidió en reiteradas ocasiones que los técnicos pasasen por las juntas de distrito a informar acerca de esa reordenación. Le advierto que a la única que fueron fue a la de las Fuentes. No sé si tiene algo que ver con que coincida en el equipo de gobierno con el color político o no, pero desde luego desde las juntas de Casablanca, desde la ACTUR, se pidió en reiteradas ocasiones. No obstante, creo que es una petición que llega tarde porque en las juntas que los presidentes han querido poner en marcha este tipo de consultas, este tipo de debates, ya aseguro que lo hemos hecho y para no quedarnos en una visión parcial, también usted conoce que Chunta Aragonesista puso en marcha un buzón de sugerencias y de quejas, denominado Quejas Bucha, a partir del cual hemos recogido todas aquellas peticiones vecinales, hemos intentado recoger todas aquellas peticiones para recoger, como decía antes, ese guante de los 500.000 kilómetros y lanzar nuestra propia propuesta que realizaremos en breve. Mire, se ha quitado de la red 2.900.000 kilómetros con respecto a 2012, lo que representa exactamente el 13,7 de los kilómetros. Además, hay que recordar que en 2014, en enero de 2014, se incorporan 500.000 kilómetros más, por lo que son los que hemos comprometido. Por lo tanto, será un 11% lo que hemos quitado. Pero se le olvida que hemos puesto un tranvía que absorbe más del 25% de toda la demanda. Por lo que la oferta de transporte público en Zaragoza no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado sustancialmente. Un 25% más
frente a un 11% menos. Esa es la realidad. Y además este incremento en la oferta de transporte público supone lo siguiente en términos económicos. Mire, supone una inversión en la ciudad de 350 millones de euros en época de crisis. Supone la creación de 2.000 puestos de trabajo durante 4 años que duraron las obras. Supone 165 empleos estables en torno al tranvía. Por cierto, trabajadores de los cuales ustedes siempre se olvidan cuando intervienen. Es decir, se ha creado empleo en términos netos, se ha generado riqueza e inversión en tiempos de crisis, se ha aumentado el transporte público y además el ayuntamiento ha conseguido un acuerdo para recolocar a los 125 trabajadores despedidos forzosos. Por lo tanto, el balance es positivo, más que positivo, señor Contín. Y dice usted en su texto expositivo que eludimos la responsabilidad, leo literal, eludimos la responsabilidad culpando a terceros de los problemas ciudadanos. Pues mire usted, señor Contín, somos absolutamente responsables y lo asumimos. Somos responsables de haber inyectado 350 millones de euros a la ciudad y lo asumimos. Somos responsables de haber generado 2.000 empleos durante los 4 años que duraron las obras y lo asumimos. Somos responsables de haber generado 165 empleos estables en torno al tranvía y también lo asumimos. Somos responsables de aumentar la oferta de transporte público en un 14% y también lo asumimos. Somos responsables de haber puesto en agosto una propuesta sobre la mesa que suponía que no hubiera habido despidos en AUSA. Y también lo asumimos. Y asumimos también, porque somos responsables, la recolocación de los despedidos. La próxima retransmisión en directo desde ZTV será el debate del estado de la ciudad, que se celebra el miércoles y el jueves próximo. Desde esta cadena podrán seguir el discurso del alcalde y de los portavoces municipales en directo y también por internet a través de www.zaragoza.es, tv.ztv.es y www.heraldo.es.